Sean todos bienvenidos. Vayan buscando en sus Biblias Gálatas 5, versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. Mientras van buscando, les voy a decir más o menos el tema que voy a ir tratando. Voy a tratar el tema de especificar cuál es ahora la libertad que nosotros experimentamos o que debemos experimentar, pero vas a especificar más en la definición, pero en la vida cotidiana, cómo experimentamos ahora esta libertad, esta nueva vida en Cristo, en nuestro día a día, cómo experimentamos esa libertad. Pues eso es lo que Pablo nos quiere hacer entender, para que disfrutemos la libertad como se debe. Entonces, vamos a ir a leer el texto, Gálatas 5, versículo 13. Dice así: porque vosotros a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este pasaje bíblico, Señor. Gracias por Pablo, que tú les inspiraste por el Espíritu Santo para escribir esta carta a los creyentes, a nosotros, Señor. Sabemos que cada versículo es muy importante y este también. Así que te pedimos que tú nos ilumines y que sea de bendición para que podamos aplicar esta verdad en nuestro día a día. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ven que ahora hay una guerra. Bueno, no sé si Rusia lo llama guerra, pero parece que es una guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania hace un tiempo como que se dividió de Rusia, la que antes era la Rusia grande, no sé, y se dividió. Y bueno, tuvo su propia autonomía, su propia democracia, por así decirlo, su propio Estado, y se dividió de Rusia. Y no depende más de Rusia. Pero ahora los rusos que quieren hacer, volver como a tener control sobre Ucrania. Quiere volver, por así decirlo, a esclavizar a Ucrania, a ese país que era libre de Rusia. Pero los ucranios quieren aceptar esa esclavitud de vuelta, quieren volver a estar bajo el yugo de Rusia. No, de ninguna manera. Como dijo José Gervasio Artigas, libertad o muerte, ellos dicen. ¿Es libertad? ¿Queremos experimentar la libertad o morimos? Van a luchar hasta la última gota de sangre por su libertad, y eso está pasando. El presidente mismo se quedó ahí. Estados Unidos le ofreció una oferta para transportarle a otro lugar, pero dijo, no, yo me quedo acá con mi pueblo. Y él se va a quedar ahí. Y José Gervasio Artigas dijo, libertad o muerte. José Gervasio Artigas era como el prócer allá en Uruguay, como el prócer en San Martín, que ahora acá es como el liberador que originó, por así decirlo, la Argentina. Allá José Gervasio en Uruguay es también así. Y él dijo libertad o muerte. Bueno, esta concepción, actuar, esta decisión de decir no quiero ser más esclavo, no quiero vivir esclavo al pecado, al mundo, a la ley, eso debe tener el cristiano. Esta concepción clara y firme de no querer otra vez estar dominado por el diablo, que te decía, hace esto a mi antojo. Por ejemplo, el diablo te podría decir, o tu carne pecaminosa te podría decir, andá y robá al vecino, o otras cosas, dependiendo del pecado de cada uno, era más influenciado. El diablo les podía tentar, la misma carne, a hacer el mal, y eso te esclavizaba. Pero ahora nosotros los cristianos tenemos poder para vencer al pecado día a día, y por eso somos libres. Podemos decir no al pecado, porque Jesús, como estamos cantando en una canción, Jesús vive y está en nosotros y nos ayuda a vivir la vida cristiana. Porque encima, para Él vivir en nuestro corazón, nos tuvo que dar una nueva naturaleza,
para que seamos una nueva persona. Y eso, y vivir de acuerdo a eso, de que somos una nueva persona, vivir de acuerdo a eso es experimentar la libertad, porque así el pecado no se enseñoreará de nosotros. Y eso es vivir libre. Entonces, Ucrania, ¿qué estaba pasando? Antes, ¿qué estaba pasando? Estaba con Rusia y estaba esclavizado de lo que Rusia hacía. Pero ahora que hace un tiempo Ucrania se desligó de Rusia y es independiente, ahora Ucrania ya no depende de Rusia. Si Rusia le dice, vení acá, dame tributo, no sé qué, Ucrania tiene que decir, no, vos ya no me mandás más. Así el diablo también te quería mandar, pero ahora vos decís, no, vos ya no me mandás más. El pecado, tu carne te quería mandar a hacer algo y vos tenés que decir, no, ya no más. ¿Pero qué pasa? A veces el cristiano no entiende mucho esto de que es libre. Entonces es como que él se imagina que todavía Rusia tiene poder para dominarle y mandarle, por así decirlo. El cristiano todavía se imagina que su carne le puede dominar, que el diablo todavía tiene algún control sobre esa persona. Eso es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día. Pero eso no es lo que Pablo quiere que vivan y experimenten esa esclavitud. No, Pablo quiere que vivan de una manera libre del dominio del mal, por así decirlo. Pero ahora quiere que vivan de acuerdo al dominio poderoso de Jesús que nos ayuda y vive en nosotros. Y solamente lo podemos hacer por fe nomás. Por fe, yo sé que Jesús actúa en mí y Él me hace vencer al mal, al pecado, a cualquier cosa, a cualquier tentación, cualquier mal, Él me hace vencer y no caer, porque Jesús vive en mí. Y yo creo eso. Y entonces eso se vuelve realidad, porque la fe es como una llave que abre el poder para que Dios actúe en mí. La fe es solo creer que Jesús vive en nuestros corazones. Por eso dice Efesios 5 por ahí, dice, por la fe habite Cristo en vuestros corazones. Y le estaba hablando a creyentes. ¿Por qué a creyentes le va a mandar, por la fe habite Cristo en tu corazón, creyente? Porque a veces el creyente quiere vivir aparte de la fe, quiere por sus obras conectarse a Dios, pero es imposible, es por medio de la fe que Cristo habita en tu corazón y te ayuda a discernir lo espiritual, como dice Efesios. Entonces, Pablo quiere que tú tengas este discernimiento claro de que sos libre para actuar bien y sos libre del mal. Imagínense si alguien, o tu carne, o el diablo, te dice, por ejemplo, esto: vos no sos quien para considerarte libre del mal. No sos quien, vos sos un país chiquitito como Ucrania comparado a Rusia. Vos no sos quien. Ahí, tal vez, si lees un poco la Biblia y el Espíritu te hace recordar un pasaje. Mateo, que dice, tú Belén Efrata, no eres eres la más pequeña, sí, entre las demás ciudades, pero Dios te eligió a ti, por así parafraseándolo. No importa, nosotros aunque no seamos nada, aunque seamos menos que un átomo, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice la Biblia. Entonces, tal vez ahí cuando alguien o tu carne o el diablo te dice, ¿quién sos vos para considerarte algo que podés vencer al mal? ¿Quién sos vos para considerarte? Vos no sos nada, sos un pecador, sos un ratón. Otra cosa te puede decir en tu mente la carne, el diablo. Vos tenés que decir, no, yo soy alguien en Cristo, porque Él vive en mí. Pero ¿qué te quiere hacer el mal, el diablo, tu carne? ¿Qué quiere hacer? Te quiere sacar tu dignidad. Te quiere rebajar lo que sos en Cristo. Eso es lo que te quiere hacer el mal. Rebajarte de lo que realmente eres en Cristo. Eso es lo que te hace el mal. Por ejemplo, imagínense un profesor que le dice a un alumno, a ver, sumá 40 más 520. Ya,
El alumno se equivoca o demora, entonces el profesor le dice, pero qué burro que sos, te vamos a tener que traer una oreja de burro a vos. Y se ríen todos los alumnos. Ahí le está rebajando al alumno. Eso es lo que quiere hacer el diablo, tu carne, el mundo. Quiere rebajarte, quiere hacer que vos mires lo debilucho que sos para que no mires lo poderoso que es Jesús y el plan que Él hizo en la cruz para que tú vivas por esa obra. Entonces yo quiero que ustedes tengan esa concepción de lo que Cristo es para ustedes y que son entonces libres para actuar bien. Quiero que tengan una clara concepción de que son libres para actuar. Son libres, por así decirlo, de Rusia, para mirarse a Cristo y no a ese Rusia, a ese diablo, a esa carne. Entonces vamos a analizar este pasaje. Dice el texto, Gálatas 5:13 dice, porque a la libertad fuiste llamados. Vamos a empezar por el porque, la palabra porque tiene conexión con otra cosa. Pablo estaba hablando en el contexto anterior, estaba, por así decirlo resumidamente, estaba criticando a los otros que querían menospreciarle a los cristianos, como estábamos hablando. Pablo quería criticarles. Un versículo clarito que les dice a esos, refiriéndose a esos, es Gálatas, aquí 5:10, un poco antes, que dice, el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ese era el contexto, le estoy hablando para explicar este pasaje. Pablo estaba diciendo, estos que les menosprecian a ustedes, llevarán la sentencia, porque estos quieren separarlos del poder de Cristo. Estos llevarán la sentencia, estos son enemigos de la cruz de Cristo. Otro pasaje, ahora el versículo anterior del que vamos a ver, que es el versículo 12, dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo era fuerte, ¿por qué? Porque cuando tocaba a la vida del cristiano y lo que los querían hacer vivir fuera de Cristo a estos cristianos, Pablo se encendía y atacaba a esos que querían sacarles de mirar a Cristo. Y dijo, ojalá se mutilasen los que os perturban. Hay una explicación aquí, pero vamos a ir a lo que quiero explicar hoy. Dice, a la libertad. Entonces, dice, porque a vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Entonces, ojalá que ellos sean sentenciados. ¿Por qué? Porque ustedes no merecen seguirle a ellos y seguir lo malo que ellos quieren que ustedes hagan. Ustedes no merecen eso. Ustedes fueron llamados a la libertad. Este es el contexto, no sé si me entendieron. Por así decirlo. Viene un profesor acá y, como le dije hace un poco tiempo atrás, le critica todo a este alumno porque demoró para responder una respuesta. Y todos se burlan porque el profesor le criticó. Entonces imagínense que Pablo está ahí sentado y dice, no, al alumno le dice, no le sigas a ese profesor, anda a otro. Ese profesor va a merecer ir al juicio por lo que te hizo. Y esto es porque vos, alumno, fuiste llamado a la libertad para estudiar cómodamente ahí la matemática, sin que otro se burle en tu cara. Y esto es lo que Pablo, por así se lo está diciendo acá. Esto. Porque nosotros, hermano, fuimos llamados a la libertad y no a estar esclavos al mal. Ahora, ¿qué significa esta libertad mejor hablando mejor? ¿Qué significa esta libertad? De manera general, esta libertad es entender el Evangelio. Eso es de manera general, de que vos fuiste libre del pecado para ahora estar en una nueva vida. Ese es el Evangelio, por causa de la cruz de Cristo, que murió y resucitó por vos, para que vos resucites con Él. Entonces, entender el Evangelio realmente, que vos sos libre ahora que estás en una nueva vida, porque resucitaste con Cristo, entender eso es ser libre. ¿Por qué? ¿Por qué ser libre? Porque dijo Jesús, la verdad os hará libres.
¿Y cuál es la verdad? Que Jesús murió con vos, vos estabas muriendo con Él, y resucitaste con Él. Esa es la verdad. Esa es la verdad central. Y esa verdad te hace libre. Por eso, entender el Evangelio es experimentar libertad. Esa es de manera general la definición de la libertad. Entender el Evangelio. Por tanto, ser libre, pues la verdad os hará libres. Ahora, Pablo aquí en este versículo se está enfocando más de manera específica en la definición de la libertad. Por ejemplo, si yo digo, miren ese edificio, miren todo el edificio, eso es de manera general, todo el edificio, todo, una visión global. Pero si yo digo, miren el edificio, pero te enfoco a una pieza, eso es de manera específica, particular del edificio. Y ahora Pablo quiere definir esta libertad, pero de manera particular, enfocándose en algo. Y eso es lo que yo les quería enseñar hoy. Esa libertad particular que yo estoy mencionando ahora es la vida ahora con Cristo después de que vos te convertiste. Es tu vida experimentando libertad en cualquier circunstancia. Por ejemplo, cuando vas a ir a comprar algo en el almacén, vos estás experimentando esa libertad. Y tenés que experimentar, decir gracias a Dios porque soy libre ahora. Y si voy a comprar al almacén, mi conciencia me dice que estoy bien con Dios. Estoy experimentando ahora la libertad. Y Pablo se está enfocando a esa definición de la libertad, para que vos experimentes en el día a día, en tu vida cotidiana, la libertad. Por ejemplo, si voy a un partido de fútbol y estoy mirando ahí, el creyente no va a decir, estoy mal con Dios ahora porque estoy jugando fútbol, me estoy mirando el fútbol. No, pues eso es lícito, se puede mirar a jugar fútbol. Todo es lícito, no todo conviene, pero eso es lícito. ¿Quién le dice que puede estar mal con Dios si está mirando un partido de fútbol? Entonces, él está siendo libre ahí, porque es libre, él puede hacerlo. Su conciencia le dice, está bien. Entonces, Pablo aquí se quiere enfocar en este concepto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba con los de Galacia? Otros venían y le decían a ellos, no, vos no podés estar bien con Dios, ser aceptos delante de Dios, ser salvos ya, ser justificados, es decir, ser considerado justo delante de Dios. No pueden ustedes pensar así porque ustedes están comiendo comida, por ejemplo, un cerdo. Ustedes están comiendo el cerdo y eso es pecado. No se puede comer un cerdo. No puede ser salvo entonces, dirían los de Galacia. Pero Pablo dice, no, ustedes son libres en cualquier momento. Si eso no es pecado, pueden hacerlo bien. Y encima comer cerdo ya no es más pecado. Y eso lo podés hacer. Pero además, aún ningún pecado que vos cometas siendo creyente te puede sacar tu posición que estás en Cristo, que estás bien con Cristo. Por así decirlo, si vos pecaste, fuiste y robaste al almacén en vez de comprarle, si robaste al almacenero cuando pediste una coca y el otro te fue a traer una coca y vos agarraste un caramelo así y escondiste, te pusiste, tremendo, terrible. Si vos pecaste ahí, bueno, ahí está mal esa libertad porque vos usaste mal esa libertad que Dios te dio para disfrutar tu vida porque ya sos salvo, ya estás en una nueva vida. Vos, en ese momento, vos estás libre de manera general, pero lo aplicaste mal. Es decir, vos podías disfrutar tu libertad en Cristo comprando bien, pero no lo disfrutarás pecando. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que te hace disfrutar la libertad y el Espíritu no le gusta el pecado. Entonces el Espíritu te va a constreñir y no te va a hacer disfrutar esa libertad con que Cristo te hizo libre. Pero si no es pecado, vos podés disfrutar esa libertad. Ahora bien, los de Galacia eran balbuceados por otras personas
que decían que era pecado algo que no era pecado. Por ejemplo, la circuncisión. Ellos decían, si ustedes no se circuncidan, ustedes no están bien con Dios. Por ejemplo, si ustedes no tiran, si no lavan el piso 2 veces a la semana, ustedes están mal con Dios. Eso es exagerar. Eso no es pecado. Una preguntita. Sí. Sí, en Rivera una mujer que llevaba colgado el pelo porque nunca se cortó el pelo. Ajá. De niña. Claro. Entonces lo llevaba casi el pelo en Sí. una maleta, casi. Que él está ¿Por qué? diciendo... Porque el pastor le decía que era sí. pecado para la mujer cortarse el pelo. ¿Qué cosa? Él está diciendo, para que me escuche acá el micrófono, él está diciendo que había una niña que iba a una iglesia, no sé cuántos años tenía, que no se cortaba el pelo porque el pastor le decía que era pecado. Entonces llevaba el pelo sostenido hasta en la mano, capaz que le daba una vuelta así. Yo qué sé, parecía Rapunzel de Disney. Y el pastor le decía que era pecado eso, pero eso no era pecado. Estos no tenían claro entonces los de Galacia cuál era la libertad a la que Cristo les salvó para que experimenten su nueva vida con Cristo. No tenían claro. Y al no tener claro esta libertad, entonces eran dominados por cualquiera. Eran como una hoja, cuando viene el viento, le domina a la hoja y va por donde el viento le impulse. Así eran los de Galacia. Y no tenían algo fijo, le mandaban todos los otros. ¿Por qué? Porque no tenían claro su libertad. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Tener claro lo que es la libertad a la que Dios nos llamó. Y una característica específica de esa libertad, que es el edificio, una característica específica es que vos sos libre de hacer todo bien, con limpia conciencia. Si todo es lícito, solo que no sea pecado. Y, como va a decir luego, pero les adelanto, y que no afecte a otro hermano lo que hagas. Pues tal vez en una familia, al mirar un partido, vos podés festejar por Uruguay que ganó. Uruguay no más, y estás libre. No es pecado festejar Uruguay no más. Pero si el otro al lado, que es cristiano también, o no, pero si es cristiano, ponele, y es de Argentina, y justo está jugando Uruguay con Argentina, y vos le decís, Uruguay no más, Uruguay, y vos no le querés hacer mal a él, pero vos querés disfrutar, pero decís, Uruguay, pero si ves que el otro le afecta, el espíritu va a llegar un momento que te va a decir, no, le estás afectando al hermano. Entonces ahí, si vos seguís diciendo, Uruguay no más, se saca tu libertad del espíritu y dice, no, así no podés disfrutar tu libertad, tenés que ayudarle al hermano. Entonces baja un poco la emoción. Y entonces ahí seguís siendo libre, seguís disfrutando tu libertad, pero ahora ayudándole al hermano. Vos nunca parás de disfrutar la libertad si entendés bien cómo vivir esta libertad. Un pastor exhortó a una chica, a una mujer que le estaba tiñendo el pelo a otra y le estaba pasando la planchita. Un pastor se enojó con una chica. Está diciendo aquí el pastor, se enojó con una chica porque otra chica le estaba tiñendo el pelo. Y también le estaba pasando la planchita después. Ahí ya llegó al colmo para el pastor. Digo, no puede ser. Pero como estábamos diciendo, eso no es pecado, es libre. Ahora, si al pastor le enoja mucho, no sé, uno puede tener respeto, pero tiene que hablar tranquilo, yo puedo hacer esto. Y tal vez si está delante del pastor, no va a hacer más eso, no se va a planchar delante del pastor, se va a ir a otro lugar y se va a pasar la planchita en otro lugar. Cuando viene el domingo se tiñe del color que era antes, y entonces ahí ya no le ve más el pastor. Chiste, no sé, eso es complicado, hay cosas complicadas en la vida y eso es el trato con hermanos, a veces hay que respetar, pero hay un límite, ¿no? A veces el pastor en este caso, a veces otro hermano, se pasa de riguroso. Entonces uno tiene que decir, no, parate, estás pasando.
Todo tiene su caso, cada caso es distinto. Pero hay que entender bien esta libertad. Entonces, la libertad general es que Cristo nos hizo libres para disfrutar, porque resucitamos con Cristo una nueva vida y ahora estamos libres del mal, libres del pecado, libres de toda condenación. Esa es la manera general. Y la manera particular entonces, en el día a día, por ejemplo, cuando voy a comprar algo, yo puedo seguir disfrutando mi libertad. Puedo seguir expresándome libremente. Aunque eso significa también tener un límite si estás traspasando el límite de otra persona. Cuando no sea pecado, estoy hablando, ¿no? Como estuve explicando, es expresarse libre. Y también lo que les estuve diciendo es que en cada momento particular vos estás disfrutando porque tenés una libertad de conciencia de que estás acepto con Dios. No importa lo que hagas o lo que no hagas, vos ya estás acepto con Dios porque Él hizo un acto independientemente de vos. Él murió en la cruz hace 2020 años atrás, cuando ni existías. Él ya hizo esa obra por ti y resucitó. Vos estabas resucitando con Él, dice Efesios 2:7. Vos ni existías. ¿Dónde estaban tus obras meritorias? Ahora, el que cree eso, esa cosa que pasó en el pasado, ese realmente estuvo con Cristo, porque pues tiene la fe. Esa es la evidencia. Cuando uno cree en esa obra, quiere decir que Él estuvo crucificado y resucitó con Cristo ahí en la cruz. Y ahora, entonces, Él disfruta en el día a día, porque es salvo. Es libre de Rusia, y Rusia nunca va a poder dominar a Ucrania. El pecado del mundo, el diablo, nunca va a poder dominar al creyente. Aunque en su mente, porque no entiende mucho la libertad, como los de Galacia, a veces piensa, se imagina, alucina que el diablo, el mundo, el pecado, le pueden otra vez dominar. Y eso era lo que estaba pasando con los de Galacia. Pero no es más así. En cualquier momento entonces vos podés disfrutar tu libertad, porque vos sabés que estás aceptos delante de Dios, sabés que Dios ya no te condena más, porque estás resucitado con Cristo, estás en Cristo, amparado por Cristo, por la nueva vida. Entonces podés expresarte libremente, tranquilo, pues tenés una libertad de conciencia para con Dios. Y eso era lo que los de Gálatas le estaba faltando. Y seguimos con el versículo. El versículo dice: a la libertad fuisteis llamados. Aquí hay mucho para explicar. No voy a explicar mucho esto de que fuiste llamado. Vamos a seguir a la otra parte. Pero dándonos un resumen, ser llamado es que Cristo a vos te llamó por tu nombre, como te llamas, para que vos disfrutes la libertad. Por ejemplo, yo soy Josías. Dios me dijo: Josías, vení, disfrutá la libertad, porque fuiste llamado a la libertad. Entonces, sigo con el texto. Luego Pablo pone un freno, porque estos no entendían lo que era la libertad. Y Pablo pone un freno. Y vamos a ver, Gálatas 5, versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a la libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Esto viene al tema que yo les estuve hablando hace poco. ¿Por qué? Porque a veces un cristiano quiere decir: Argentina nomás, Argentina, gol de Argentina. Y el otro de Uruguay está ahí, entonces su conciencia le dice: oh no, estoy pasando el límite. Y entonces le dice: sí, pero Argentina puede hacer otro gol, no sé si le puede decir así, pero bueno, ahí Pablo pone un freno aquí, para que uno no se sobrepase la libertad, pero específicamente para explicar bien lo que es esta libertad. No es experimentar la libertad cuando vos ves que le estás afectando a un hermano y vos seguís haciendo lo que te gusta. Eso no es experimentar la libertad. Por eso pone un freno Pablo y dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Así ya no sería libertad lo que estarías experimentando.
Y esto lo quiere explicar a los hermanos de Galacia, porque ellos no entendían lo que era ser libre. Entonces ellos podían, si Pablo me está diciendo que puedo hacer lo que quiero, voy a hacer lo que quiero nomás. Pero ellos no entendían nada de la libertad. Entonces Pablo le tiene que explicar todo. Y debido al mal entendimiento de la libertad. Una pregunta para analizar esto. ¿El Evangelio puede a nosotros influenciarnos a la carne a pecar? ¿El Evangelio puede influenciarnos a pecar? Nunca, de ninguna manera. El Evangelio nos hace vivir santa y piadosamente. De ninguna manera. Entonces, el Evangelio nos hace experimentar una libertad que es pecado, como robar el caramelo. No, el Evangelio no nos quiere hacer experimentar una mala libertad. Pues el Evangelio hace lo contrario, te hace experimentar una genuina libertad. Entonces, por eso Pablo pone el freno. Miren, si ustedes piensan que la libertad es hacer pecado o hacer lo que querés, aun cuando le afecta al hermano, no, eso no es experimentar la libertad. Entonces, puso este freno para dejar claro que también él no promovía la libertad pecaminosa, por así decirlo, la libertad que puede afectar a otro hermano. Él no promovía. Y el texto dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Para como que vos saltar, entonces puedo hacer lo que quiero. Y aun si le afecta al hermano, no, ahí ya es ocasión para salir, para que tu carne se manifieste. No, eso sería mal. Entonces Pablo pone un freno allí. Y también pone este freno de cuidado, la libertad no es robar un caramelo, eso no es libertad, y pone un freno, cuidado, no uses la libertad para pecar, pone un freno para explicar algo que ellos no entendían. Ellos no entendían, la libertad, pero ellos no entendían cómo vivir, cómo poder vivir en la libertad día a día. Ellos no entendían, por eso Pablo empieza a hablar de esto, pone el freno, y luego dice, si no servíos por amor, dice, los unos a los otros, y luego va a decir que van a hacer eso andando en el Espíritu, y así no satisfaréis los deseos de la carne. Les explico clarito. Pablo le pone el freno para decir que ahora ustedes tienen que servir por amor al hermano, pero para luego explicarles cómo poder servir y cómo no dar lugar a que tu decisión te haga robar un caramelo. Cómo no dar lugar a ese pensamiento malo para robar el caramelo. Cómo vos podés experimentar todo el rato la correcta libertad. ¿Cómo? Sirviendo al hermano. ¿Pero cómo servís al hermano? Andando en el Espíritu. Luego va a decir Gálatas 5 en este mismo capítulo, versículo 16. Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Y si vos andás en el Espíritu, vas a tener todos los frutos del Espíritu, el cual es amor. Y vas a tener amor para con el hermano. Y eso es porque estás andando en el Espíritu. Entonces, les repito otra vez para que me entiendan. Pablo quiere explicar aquí, pone un freno para que no malinterpreten cuál es la libertad. Y pone un freno y les dice ahora que por amor vos tenés que servir al hermano y así vas a usar bien la libertad. Pero luego te explica el cómo vos podés amar y usar correctamente la libertad y para no pecar, para que la carne no te domine. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. Y eso ya le explicaré ahora en un momento. Pero ahora me enfoco más en esto, en amar al otro y así andar bien la libertad. Con una pregunta. ¿Mi libertad puede sacar la libertad del otro? De ninguna manera. Y le voy a decir una cita de Lutero. Lutero explica claritamente esto, de que vos no puedes hacer nada que afecte al hermano o a la paz con el pretexto de que estás disfrutando tu propia libertad.
Lutero dijo, Lutero es un reformador muy importante que reavivó la cruz de Cristo, la justicia de Cristo. Lutero dijo, la libertad que el apóstol ensalza y que según sus palabras poseemos en Cristo, esta libertad, consiste en que no estamos atados en modo alguno a ni una sola obra exterior. No estamos dependiendo de ninguna obra exterior. Antes bien, somos libres para hacer lo que nos plazca respecto de quien quiera en cualquier tiempo y forma, excepto allí donde ello atente contra el amor al hermano y contra la paz y contra la ley de Dios. Yo le agrego aquí. Pero aquí Pablo, Lutero nos está como enfatizando de que vos si estás en el Espíritu, vos podés hacer lo que querés. ¿Por qué? Porque el Espíritu te produce el querer bien. Entonces vos podés hacer lo que querés, porque el Espíritu te está gobernando y el Espíritu quiere lo bueno. Entonces vos, porque estás dominado por el Espíritu, vas a querer hacer lo bueno, entonces podés hacer todo. Pero, sí, en excepción, podés hacer todo, excepción en las cosas que afectan al hermano o a la paz. Ahí explico mejor lo que dijo Lutero. Y bueno, ahora bien, hay muchos cristianos como los de Galacia que esto no entendían. No entendían que ahora el Espíritu les domina porque tienen fe en la obra de Cristo. Esto no entendían los de Galacia. Los de Galacia querían actuar, seguir las leyes, obedecer, y siempre añadían más leyes que tenían que obedecer, se mataban, pero así nunca iban a poder actuar bien realmente, porque no estaban teniendo fe en la obra de Cristo. Por eso Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, ante vosotros, ¿quién os fascinó ante vosotros que Cristo fue claramente crucificado delante de vosotros? Es decir, Gálatas insensatos, Jesús murió por ustedes y ustedes lo experimentaron, vieron eso. ¿Por qué ahora no están creyendo en eso y están queriendo obrar por sus propias fuerzas sin creer en el Evangelio? Si es el Evangelio que te da el poder para vivir y para que el Espíritu obre, te haga vivir. Esto era lo que no entendían los creyentes. Y ahora bien, hay algunos hermanos hoy en día también que no entienden esto y les choca cuando vos enfatizás y decís ahora el creyente es libre para hacer lo que quiere, pues su querer es el querer de Dios. Les choca eso porque dicen, oh no, si yo predico eso en mi iglesia, todos van a hacer lo que quieren. Y ellos no entienden el Evangelio, o no sé. Pero realmente ellos piensan así, estos pastores, porque ellos tampoco entienden esto. Ellos siempre se ponen, como así decirlo, leyes, para ser gobernados bien en la vida, pero dependen de esas leyes nomás. Si vos le sacás algunas normas, si vos le decís algo para, saca esta norma, ellos se desploman y se caen y piensan que están re mal con Dios. Por ejemplo, si un pastor sí o sí dice que hay que llevar corbata a la reunión, y si ves que otro no tiene corbata y está ahí, entonces el pastor le va a decir, no, usa corbata. Pero si otro le dice que saque la corbata, él va a decir, no, ¿cómo voy a sacar la corbata? Así empezamos un paso, después vamos a caer en el pecado, te va a decir el pastor. Pero ese pastor no entiende esa libertad. Hay muchos pastores así. Un autor dijo, explicando esto de esta gente, dijo, por supuesto es el temor de la gente que no entiende el verdadero significado de la gracia de Dios. Ellos dicen, si quitan las reglas y normas, ellos dicen, habrá caos y anarquía. ¿Por qué ellos tienen este temor? Porque ellos no confían solamente en Cristo, no confían totalmente en Cristo. Por lo tanto,
al no confiar en Cristo, ellos quieren, por así decirlo, poner sus propios parámetros para vivir bien, como Eva y Adán, que ellos mismos pusiéronse unas ropas creadas con hojas, ellos mismos por sus propias fuerzas hicieron un vestido para taparse, o si no estaban mal. Pero ¿qué hizo Dios después? Dios después les vistió correctamente. Y con los cristianos pasa igual, siendo que Cristo nos vistió con su vida, que nosotros somos salvos ya. Muchos cristianos ponen hojas, ignoran que tienen el vestido de Dios y ponen hojas y piensan que si quitan unas de esas hojas van a estar mal con Dios, pero no saben que ya están bien vestidos. ¿Para qué las hojas? Están bien a veces algunas poner normas y está bien, pero está mal cuando esas normas son tu columna para vivir bien tu vida cristiana. Es decir, si vos pones un énfasis en esas normas, y si no cumplís esas normas, estás mal con Dios. Eso ya es sacar la libertad de otro hermano. Y Pablo ataca a estos que piensan así. El problema es entonces que muchos enfatizan, por ejemplo, la disciplina. Hay que ser disciplinados, levantarse temprano, leer la Biblia, hacer todo. Enfatizan el obedecer toda la ley, pero no dicen el poder suficiente del Evangelio, que eso es lo que le va a hacer vivir con poder en la vida cristiana. Y no enfatizan que eso le va a hacer querer y hacer la voluntad de Dios, y no enfatizan que no importa las normas que hagan, sino que importa lo que a Dios le importa, que Dios les ve bien por medio de la cruz de Cristo. Sí, lo que ibas a decir. Ella dijo que había unos señores que fueron invitados por ella, porque el Espíritu le guió y ellos vinieron a la iglesia y tenían una enfermedad estos, y el pastor le dio algunas normas, unas que no tenían nada que ver, y encima les afectó más a estos. Y después este señor, y bueno, se quedaron mal con ella, y hubo un problema por causa de que esos líderes de la iglesia impusieron normas y quisieron que ya sean miembros, no sé, de la iglesia, que hagan cosas sin ser bautizados, claro, darle el auto y otras cosas, pero era pura norma, pura actividad, y no le importaban realmente a estas almas, ¿no? Estos pastores de esta iglesia no importaban que ellos experimenten la libertad de Dios, solo querían obras de ellos, cosas exteriores, querían dominarles a estas personas, como pasó con los judaizantes que querían dominar a los hermanos de Galacia. Y esto muy, muy cierto es eso, pasa con muchas iglesias hoy en día, y por eso es importante este libro de Galacia y todo el libro de la Biblia. Y hay muchos que, como ella dijo, hay muchos pastores y líderes y hermanos que no sacan algunas reglas porque ellos mismos saben que si las sacan se verá que no creen realmente en el poder de Dios, en la cruz de Cristo, que no dependen en el Evangelio para vivir su vida, sino que dependen de sus propios méritos, de sus propias reglas, y encima para seguir esas reglas y en sus propios esfuerzos. Por ejemplo, mi padre me dio una ilustración que es la viga parásita. Es una viga que no sirve mucho, no sirve como viga, sino que sirve para ocupar el espacio ahí, conectar nomás algo ahí. Las vigas realmente sirven para sujetar la columna, para que la columna, arriba de la columna venga la viga y la viga conecte, por ejemplo, a la ruta. Pero las vigas parásitas no sirven como lo que fue planeado para servir, sino las vigas parásitas están a otro lado donde no está la columna. Y lo llama parásita porque está como un parásito, no sirve para lo que sirve. No tiene columna. No tiene columna. Se apoya en las otras vigas y esta viga parásita no tiene una columna, por eso es parásita. Y así son muchos creyentes. Son parásitos
que se apoyan en otras cosas, en las normas, en otros hermanos, en otras cosas, y no se apoyan en la obra de Cristo en la cruz para vivir la vida cristiana. Es como Joás. Joás vivía bien, hacía todas las cosas bien, porque Joiada, el sacerdote, le mandaba hacer las cosas bien, y él hacía porque obedecía a Joiada. Está bien obedecer, pero cuando Joiada se fue, cuando murió Joiada, se fue a la otra vida. Cuando Joiada se fue a la otra vida, Joás se fue al pique, se fue al quiebre en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque él dependía de otro hombre. Y dice Jeremías, maldito es el que confía en el hombre, se va a secar. Es como una tama que el viento lo arrebata, pero el que pone su confianza en Dios, ese va a llevar fruto, dice Jeremías. Entonces nosotros tenemos que confiar en el Evangelio de Dios para vivir la vida cristiana, no en ningún hombre. O si no, no estaría siendo guiado por el Espíritu, sino siendo guiado por otra persona. El cristiano tiene que confiar en Cristo. Y al confiar en Cristo, sí vas a seguir las leyes correctas, sí vas a seguir el consejo de otro humano cristiano que te sabe aconsejar, cuando estás confiando primero en Cristo. Cristo te va a ayudar a seguir los buenos consejos de otros. Porque en la iglesia cada uno tiene su don y entre cada uno se ayudan mutuamente, pero todos conectados a la cabeza principal. Si vos querés edificar a los hermanos, pero sin estar conectado, viviendo en la cabeza principal en Cristo, vas a hacer mal las cosas. Y esto era lo que le estaba pasando a estos hermanos de Galacia. Entonces, para ir terminando, a ver, la hoja 6, 5, aquí está, 6, 5, para ir terminando. Les digo una ilustración, un ejemplo de algunos que dependen de otras personas o dependen de sus obras para seguir, y eso les hace arruinar. Esta es una cita de algunas personas así. Esta cita dice: es preciso tener éxito a toda costa, incluso si eso significa ser un millonario, pero muerto a los 50 años. Es decir, sé millonario, aunque vas a morir temprano porque te vas a esforzar, te vas a matar, te vas a hacer esto, y vas a tener contacto con mafiosos que te pueden matar en cualquier momento. Pero ¿qué importa eso? Vas a tener éxito. Tenlo. Eso es ser libre, tener éxito, pero hacerlo mal, ¿eso es ser libre? No, la correcta libertad te hace libre, la verdad discernida correctamente te libera, y te libera de los patrones mundanos que dicen que si vos haces esto, estás disfrutando realmente de la vida. Si vos salís con mujeres y tenés fama, si vas y tomás cerveza los sábados, así estás disfrutando la libertad. Si fumás, si tomás, si te drogás cocaína, nunca te drogaste cocaína, ni marihuana que sea, estás mal, no estás disfrutando la vida, te dicen muchos. Pero no, la correcta libertad te saca esos patrones estereotipados por el mundo y te da la correcta libertad. La libertad rompe patrones mundanos y te hace experimentar una vida plena, una vida en abundancia, que es la vida que Jesús preparó para ti. Pero ¿cómo? Para resumir, ¿puedo yo vivir esa libertad? Considerándote libre, considerándote que ya el pecado, Rusia, no te domina más, considerándote muerto al pecado porque estás con Cristo ya. Porque es lo que pasó contigo, estás muerto al pecado y vos tenés que apropiarte, considerarte así. Y así, esa fuerza, así, considerándote eso, el Espíritu obra en vos para actuar libremente y no pecar, y no estar en la influencia del mundo que define lo que es disfrutar la libertad. No, Dios te va a mostrar cómo disfrutar la correcta libertad teniendo fe en la obra de Cristo. Y no es disfrutar la correcta libertad siguiendo los patrones mundanos, siguiendo los patrones
de algunas iglesias, como dijo la señora, que hacen normas y normas y normas, pero sin confiar en la columna que es Cristo. Entonces, vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por todo. Te pedimos que esta palabra, Señor, sea eficaz, Señor, y que ayude a hermanos en Cristo que están aquí, si ellos ya no están firmes, pero a otros hermanos que tal vez vean este video, que ellos se afirmen en la libertad con que Cristo les hizo libres. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.